Hola, me llamo Cayena. Vivo en una ciudad pequeña del interior. A 3 horas en coche de la capital, mi madre me abandonó cuando tenía 5 años. Ella nunca fue muy cercana conmigo y quedó embarazada en un momento que no le convenía. Todavía. Era joven y tenía muchos sueños y deseos que sentía que se habían perdido. Se sentía injustamente atrapada por un solo error que había retrasado su vida para siempre. Aunque me odiaba, me crió a su manera. Probablemente con miedo al juicio social que enfrentaría si fuera una de esas madres que abandonan a sus hijos. Mi madre siempre fue muy preocupada por las apariencias. Y uno de sus mayores temores era ser juzgada por los demás. Nunca me dijo esto directamente, pero lo deduje de la forma en que actuaba cuando estábamos juntos. Soy bastante buena en deducciones. Mi padre siempre me dijo que ella me despreciaba y me trataba mal. Recuerdo que me daba de comer con tenedores cuando era muy pequeña y a veces empujaba demasiado la comida dentro de mi boca, lastimando mi garganta. Pero lo peor era cuando me dejaba con hambre, llorando y me golpeaba para que dejara de llorar. Otras veces me ponía enormes cantidades de comida y no me dejaba salir de la mesa hasta que me lo comiera todo, incluso si ya era de noche y yo seguía en la mesa del almuerzo. Al final, ella se fue con un camionero, sin decir adiós, ni a mí ni a mi padre. Era su sueño. Escapar de una vida que sentía que había elegido mal. Mi padre se enteró cuando llegó del trabajo y nunca imaginó que ella estaba teniendo una aventura. Llamó a la policía para reportar su desaparición y se sintió muy avergonzado cuando se descubrió la verdad. Al principio, mi padre bebía mucho para olvidar porque ella era muy hermosa y atractiva. Él pensaba que, con el tiempo, ella me llegaría a querer, pero con el consejo de mi abuela y el paso del tiempo, se fue endureciendo y volviéndose más serio, dedicándose a cuidarme de la mejor manera posible. Me decía que nunca me dejaría ir. Cuando crecí, vivimos solos. Soy muy parecida a mi madre, tanto en cuerpo como en rostro, y mi padre me mimaba mucho. Pasé muchos años durmiendo con él para sentirme más tranquila y a veces lo oía llorar, aunque siempre lo escondía muy bien. En esos días me abrazaba fuerte. Cuando era adolescente, empecé a odiar a mi madre, pero hoy en día ya no siento nada por ella. Después de terminar la escuela secundaria, perdí el deseo de explorar el mundo y me dediqué solo al trabajo. No fue difícil encontrar un empleo en mi ciudad. Hay una papelería muy cerca de aquí y la dueña es bastante excéntrica y loca, además de su marido, que es un viejo gruñón. Pero sé cómo lidiar con gente frustrada, así que llevo años trabajando allí y no tengo miedo de que me despidan. El supermercado de la ciudad era mi mejor escape. Todos mis amigos trabajaban allí. Y era el destino final de cualquiera que terminaba la escuela. No había mucho trabajo, así que podía conciliarlo bien con las tareas de casa. Mi padre siempre ha trabajado mucho, eso lo mantiene cuerdo. Sonreía buena parte del tiempo en las obras que aparecían, que duraban entre 9 y 6 meses. Cuando terminaba, ya tenía otra. Ganaba bien y le encantaba gastar dinero en mí, como si fuera su esposa. Así que soy una chica mimada y llevo una vida satisfactoria. Esa ciudad era el único lugar que hacía feliz a mi padre, así que nunca consideré mudarme con él, aunque todos sabían de nuestra vida. Eso a veces me irritaba. Las raíces que crecieron fueron tan profundas que, si por alguna razón tuviéramos que irnos, él seguramente se enfermaría. Todo el mundo conocía a mi padre, y cada paso que daba en la calle era un saludo a alguien. En ningún momento de nuestras vidas se mencionaba a mi madre. Estoy segura de que era posible llevar una vida tranquila y perfecta como si ella nunca hubiera existido. Con el tiempo, me volví celosa de mi padre. Era como si hubiera reemplazado a mi madre. Y al convertirme en mujer, podía ver cómo mi padre seguía siendo un hombre galante, serio, humilde y de pocas palabras. Esos rasgos me humedecían cada vez que los notaba en un hombre. Cada vez que él encontraba una mujer, yo decía que no quería conocerla y trataba de pasar más tiempo con el del normal. Decía que, si ponía a otra mujer en casa, me iría. Obviamente. Este era un comportamiento tóxico, pero la atención de mi padre era lo más valioso para mí. No tenía hermanos, así que estaba acostumbrada a todo el apoyo que siempre me daba.
Lo interesante era que notaba sus celos cuando le decía que estaba hablando con alguien y que me gustaba esa persona. Se ponía más nervioso conmigo, pero siempre supe cómo manejarlo. Al final, no tenía parejas. Cultivaba muchos pensamientos, maliciosos y algunos lujosos, pero rápidamente los alejaba de mi mente porque notaba lo mucho que me excitaba cuando esos pensamientos venían. Me comunicaba lo que realmente me gustaba. Mi relación con mi padre siempre fue muy cercana. No tenía muchos reparos conmigo y siempre se cambiaba frente a mí después de salir del baño, pensando que no estaba mirando. Además, siempre hablamos abiertamente sobre cualquier tema y nunca fuimos religiosos, lo que significaba que no nos limitábamos a pensar en cosas repugnantes. Al menos, así funcionaba mi cabeza. Me permitía pensar en lo que quisiera, exploraba y me entendía cada día más. Soy una chica simple que se divierte con las simplicidades de la vida. Por ejemplo, le conté a una amiga que ella era la única chica en una familia de 4 hermanos y que todo en su casa era extremadamente incorrecto. Ella debía ser la encarnación de la campesina más puritana. Reía mucho con ella porque sabía que no era santa. Ella hablaba abiertamente conmigo sobre sus aventuras con los dedos y cuándo y cómo. Había atrapado a cada uno de sus hermanos haciendo cosas que no debían. Ellos iban a la iglesia todos los domingos y parecían una de esas familias perfectas de comerciales de planes de salud. Pero, como ella misma dijo, los martes, cuando los mayores de la casa salían a trabajar, los más jóvenes sacaban las cintas promiscuas del padre de una gaveta cerrada y las miraban, burlándose de los demás. Me quedé intrigada sobre cómo descubrió eso, pero estaba más entretenida contándome sobre el día que provoqué a mi padre solo por diversión. Estaba saliendo del baño y mi padre estaba en la sala viendo un partido y tomando cerveza. Le dije, imagina que esta es la tercera, ¿crees que estoy bonita? Su quedó con la boca entreabierta y sin respirar por unos segundos, sus ojos pasando por cada rincón y grieta mía. Empecé a reír. Me cubrí nuevamente y salí corriendo. Fue muy divertido. Él se hizo el tonto diciendo que debía dejar de hacer esas bromas. Pero sabía que no hablaba en serio. Siempre fui de bromear así con él. Mi amiga se escandalizaba con mis relatos, pero estaba muy satisfecha de saber que su amiga era desvergonzada y hacía cosas que ella seguramente también haría. Nos conocíamos desde pequeñas y éramos grandes amigas. Me sentía cómoda contándole cualquier cosa, pero, por supuesto, había cosas que no le contaba. Una de ellas fue un sábado después del almuerzo, cuando estaba en casa con mi padre. Había limpiado la casa y todo estaba en ese agradable ambiente de casa limpia y barriga llena. Había preparado su comida favorita y estaba más feliz que de costumbre. Estaba acostada en su regazo y él me acariciaba la cabeza, que satisfecha me sentía cuando estaba con él. Ya sabes esa historia de tener un hijo solo para que él te cuide cuando seas mayor, porque me di cuenta que yo era esa hija, nací no deseada por mi madre, pero para mi padre yo era su mayor regalo. Me di cuenta que si era necesario amarlo más y que amarlo más significaba amarlo como amantes no hacía mucha diferencia. Al día siguiente, nos comportaríamos como si nada hubiera pasado. Mis pensamientos rumbeaban sobre esto y acostado de lado comencé a retorcerme y a emitir ligeros gemidos muy bajos, casi imposibles de escuchar. Una película muy genérica de Jackie Chan estaba jugando, parece claramente lavado de dinero, pero no estaba prestando atención, me estaba manipulando, pasando un pie sobre el otro, mi vientre empezó a hormiguear y el hormigueo fue directo a mi pequeña cueva. Mi resorte, las extremidades de mi cuerpo se estaban poniendo R porque ella sangre circulaba más rápido y el corazón cobraba vida. Enjaulado entre las costillas, acariciaba su rodilla mientras ella acariciaba mi cabeza. Tiré la manta entre mis piernas y dejé que mi piel blanca contrastara con la habitación ligeramente oscura. Sé que debía activar los reflejos de mi padre porque su cabeza dio una inclinación sutil al espacio entre el televisor y la ventana, permitiéndole estar seguro de que si las cosas de su hija estaban más fuera de lo normal. Sabiendo que había ganado atención, me acomodé para conseguir dos cosas: para acercar mi cabeza a los genes que me hicieron mostrar su
Resultado en ese momento pensé, mira papalo, ¿qué creo tu pincel? Mira, que bien dibujas. Poco sabía el que, desde hacía un tiempo, me preguntaba cuál era el sabor de la pintar seria. Esa sensación era mágica de querer ceder, de querer usar más mi mano. Se estaba volviendo tonto y el largo periodo de celibato en el que estaba me hacía aún más peligroso. A medida que me embarcaba en estos pensamientos, empecé a sentir la hinchazón debajo de mi mejilla izquierda que se calentó durante detrás de la tela de su canción de samba. Parecía controlarse su respiración, se hizo más lenta y luchó con todas sus fuerzas para no faltarle el respeto a su pequeña hija. Sí, una hija tan hermosa, sí, tan linda, recostada en el sofá, tan buena hija, que siempre hizo las cosas que le pidió a una hija modelo para que cualquiera admire. ¿Dónde has visto a alguien dejarlo crecer así para ella solo porque estaba acostada sobre él? No significaba que ella debería relajarse así. Fue entonces cuando pretendí estirarme. Interpreté un movimiento exagerado de alguien estirándose, cerrando los ojos y abriendo la boca y empujando su mano hacia arriba. Una mano que tardó mucho en subir porque quería sentir ese volumen. Y en el momento en que lo sintió, el dorso de su dedo estaba apoyado en el poste que ahora pateaba violentamente, sosteniendo la punta de su labio inferior entre los dientes. Sus ojos comenzaban a cerrarse tan tranquilo que yo estaba ligero, casi volando, entumecido por alguna droga natural que mi cuerpo debía estar liberando en ese momento. Mis movimientos rara vez se detenían. Siempre inventaba alguna razón para moverme. Sacaba algún tema. Levantaba la cabeza y luego me estacionaba con la boca muy cerca de la fuente. La canción de samba que llevaba era fina por quedarse en casa, y con esos movimientos que hice logré levantar la tela hasta la punta de la carne de papá. A él ya no parecía importarle mis movimientos. La caricia en mi cabeza se estaba volviendo apremiante. Súper sutil hacia la fuente de tu éxtasis, a veces me rascaba la cara solo para tener una excusa para hacer un movimiento repetitivo en la razón de mi existencia. Él jadeaba y luego continuaba. Había limpiado la casa y todo estaba en ese agradable ambiente de casa limpia y barriga llena. Había preparado su comida favorita y estaba más feliz que de costumbre. Estaba acostada en su regazo y él me acariciaba la cabeza. Qué satisfecha me sentía cuando estaba con él. Ya sabes, esa historia de tener un hijo solo para que él te cuide cuando seas mayor, porque me di cuenta que yo era esa hija, nací no deseada por mi madre, pero para mi padre yo era su mayor regalo. Me di cuenta que, si era necesario amarlo más, y que amarlo más significaba amarlo como amantes, no hacía mucha diferencia. Al día siguiente, nos comportaríamos como si nada hubiera pasado. Mis pensamientos rumbeaban sobre esto, y acostado de lado comencé a retorcerme y a emitir ligeros gemidos muy bajos, casi imposibles de escuchar. Una película muy genérica de Jackie Chan estaba jugando, parece claramente lavado de dinero, pero no estaba prestando atención, me estaba manipulando, pasando un pie sobre el otro. Mi vientre empezó a hormiguear y el hormigueo fue directo a mi pequeña cueva. Mi resorte, las extremidades de mi cuerpo se estaban poniendo porque ella sangre circulaba más rápido y el corazón cobraba vida. Enjaulado entre las costillas, acariciaba su rodilla mientras ella acariciaba mi cabeza. Tiré la manta entre mis piernas y dejé que mi piel blanca contrastara con la habitación ligeramente oscura. Sé que debía activar los reflejos de mi padre porque su cabeza dio una inclinación sutil al espacio entre el televisor y la ventana, permitiéndole estar seguro de que, si las cosas de su hija estaban más fuera de lo normal, sabiendo que había ganado atención, me acomodé para conseguir dos cosas: para acercar mi cabeza a los genes que me hicieron mostrar su resultado en ese momento. Pensé, mira papá lo que creó tu pincel, mira qué bien dibujas. Poco sabía el que, desde hacía un tiempo, me preguntaba cuál era el sabor de la pintar seria. Esa sensación era mágica de querer ceder, de querer usar más mi mano. Se estaba volviendo tonto y el largo periodo de celibato en el que estaba me hacía aún más peligroso. A medida que me embarcaba en estos pensamientos, empecé a sentir la hinchazón debajo de mi mejilla izquierda que se calentó durante detrás de la tela de su canción de samba. Parecía controlarse su respiración, se hizo más lenta y luchó con todas sus fuerzas para no faltarle el respeto a su pequeña hija. Así, una hija tan hermosa, así tan linda, recostada en el sofá, tan buena hija, que siempre hizo las cosas que le pidió a una hija modelo para que cualquiera admire.
¿Dónde has visto a alguien dejarlo crecer? Así para ella solo porque estaba acostada sobre él, no significaba que ella debería relajarse así. Fue entonces cuando pretendí estirarme. Interpreté un movimiento exagerado de alguien estirándose, cerrando los ojos y abriendo la boca y empujando su mano hacia arriba. Una mano que tardó mucho en subir porque quería sentir ese volumen, y en el momento en que lo sintió, el dorso de su dedo estaba apoyado en el poste que ahora pateaba violentamente, sosteniendo la punta de su labio inferior entre los dientes. Sus ojos comenzaban a cerrarse tan tranquilo que yo estaba ligero, casi volando, entumecido por alguna droga natural que mi cuerpo debía estar liberando en ese momento. Mis movimientos rara vez se detenían. Siempre inventaba alguna razón para moverme. Sacaba algún tema. Levantaba la cabeza y luego me estacionaba con la boca muy cerca de la fuente. La canción de samba que llevaba era fina por quedarse en casa. Y con esos movimientos que hice logré levantar la tela hasta la punta de la carne de papá. A él ya no parecía importarle mis movimientos. La caricia en mi cabeza se estaba volviendo apremiante. Súper sutil hacia la fuente de tu éxtasis, a veces me rascaba la cara solo para tener una excusa para hacer un movimiento repetitivo. En la razón de mi existencia, él jadeaba y luego continuaba.